Saludos amigos de todo el país, soy el doctor Rubio y aquí estamos en Soluciones Médicas. Ahora vamos a hablar con nuestro invitado de Oncogyn, con el doctor Giovanni Casafranca, que es médico ginecólogo de esta gran institución que se dedica a la salud de las mujeres. Pero ahora vamos a hablar de las molestias que tienen las mujeres antes de la regla, que se llama síndrome premenstrual. Este tema llega gracias a Oncogyn, Centro de Ginecología Preventiva. 12 años al servicio de la prevención en la mujer peruana. Muchas gracias. Síndrome, esta palabrita síndrome usamos mucho los médicos para decirle así a un conjunto de signos y síntomas que tienen las mujeres. Nos dicen que tiene dolor, que se hinchan. Entonces, estos signos son los que vemos y síntomas son los que el paciente nos indica o nos comunica. Y todo esto se llama síndrome. Y hay una parte que se dice síndrome premenstrual. Bienvenido, doctor Casafranca. ¿Qué cosa es un síndrome premenstrual? Doctor, buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, es importante hablar sobre este tema porque hay que saber reconocer cuándo las molestias que tiene una mujer antes de la menstruación se consideran normales y cuándo estos síntomas ya requieren un tratamiento médico. ¿Puede hablarse de algunas molestias normales? Claro, normalmente toda mujer, el 80% de las mujeres va a experimentar algún disconfort en los días previos a la menstruación, ¿no? Eso es lo que se llama un síndrome premenstrual y lo tienen la mayoría de mujeres y no tiene ninguna repercusión en la calidad de vida de la mujer. Muchas veces cuando estos síntomas son tan intensos, exacerbados, ¿no?, tan altos que pueden afectar la calidad de vida de la mujer, su desempeño social, su desempeño laboral, eso ya es lo que se llama pues, un síndrome o un trastorno disfórico premenstrual. Por la ejemplo, mujer puede experimentar distensión abdominal, puede hinchado, experimentar trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, puede haber lo que es mareos, dolor o fatigabilidad general, molestias articulares, puede haber inclusive muchas mujeres acné, experimentan, ¿no? exactamente, ¿no? ¿Aumenta el acné durante la menstruación? Una mujer muchas veces se va a dar cuenta que le va a venir la menstruación cuando empieza a presentar acné y la característica de estos síntomas es de que una vez que viene la menstruación los síntomas desaparecen, ¿no? ¿Y cómo una mujer sospecha? Aparte que ya, si está viendo el acné, por ejemplo, no solamente sospecha, ella lo ve, pero ella misma se puede calificar, lo estoy pasando mal, quiero pegar al esposo. ¿Cómo ella se da cuenta que está haciendo un síndrome premenstrual? Claro, una característica del síndrome premenstrual es que la mujer experimenta cambios, como dije, tanto físicos como en el estado de ánimo, ¿no? Y esta característica es de que estas molestias se presentan aproximadamente una semana antes de que venga la menstruación y desaparecen una vez que viene la menstruación. Y la paciente sospecha esto porque tiene pues cambios de humor, la habilidad de estados depresivos a estados de cólera, ansiedad, trastornos físicos como distensión abdominal, dolor de espalda, mareos, sensación de calor, la presencia de... Entonces, la mujer que experimenta estos síntomas antes de la menstruación, una semana antes aproximadamente, y desaparecen con la regla, se puede hablar de que está experimentando lo que es un síndrome premenstrual. ¿Y ustedes han encontrado las causas, se conocen las causas de en general, el trastorno o el síndrome premenstrual... ¿O son hormonales? No tiene una causa específicamente definida como tal, pero hay muchas teorías que nos hablan que está sobre todo relacionado a lo que son trastornos hormonales, ¿no? Hay Los trastornos hormonales, cambiantes. específicamente, una vez que se da la ovulación, aumenta una hormona que se llama la progesterona. Y se ha visto que esta progesterona disminuye una de las hormonas que es conocida como la hormona del bienestar o del placer, que es la serotonina. Entonces, esta serotonina disminuye y justo en este periodo, una semana antes de que venga la menstruación. Hay una predisposición hereditaria, ¿no? Si la mamá tenía molestias premenstruales, las hijas también. Sí. ¿Se predispone eso? Puede haber cierta correspondencia física, cierta correspondencia hereditaria a tener estos trastornos. ¿Y cuándo aparece este síndrome? ¿En la primera regla de la niña ya puede venir estas molestias o con el tiempo va aumentando? Claro. Muchas veces llegan al hospital con un dolor terrible. Es una enfermedad que es muy variable. Es una enfermedad que se inicia con la menstruación. O sea, no hay mujer con síndrome premenstrual antes de la menstruación, sino se presenta con la menstruación y puede ser muy fluctuante. Puede presentarse por periodos, por intervalos alterados de tiempo. Un par de años, desaparece, luego viene e inclusive desaparece durante la menstruación. Este problema se hablaba inclusive ya desde la época de Hipócrates, cuando él hablaba de la enfermedad de las vírgenes, ¿no? Justamente porque se hablaba que este trastorno se presentaba en las mujeres que no habían tenido todavía hijos y cuando estaban embarazadas no presentaban estas molestias. ¿El embarazo puede mejorar
Claro, porque estas fluctuaciones hormonales que son causa del síndrome premenstrual no se presentan durante el embarazo, por ende no hay síntomas de esos trastornos durante el embarazo. Estas señoritas, cuando tienen exagerados estos dolores, porque hay gente que va a la farmacia y pide una pastillita para esos días de dolores, de estas molestias, ¿cuándo debe ir al médico? ¿En qué momento debe ir al médico? ¿Esperar que se exacerbe todo esto? Es importante esto porque acá es el punto de quiebre donde tenemos que los médicos saber discernir cuándo consideramos algo normal y cuándo anormal. Como dije un momento, 80% de mujeres van a experimentar síntomas de un síndrome premenstrual, ¿no? Lo que hablamos del dolor, y la característica es que la mayoría de estos síntomas son síntomas físicos, ¿no? El trastorno, los cambios de humor suelen ser leves o pasajeros y no afectan la calidad de la mujer. Cuando este síndrome premenstrual es intenso, afecta la calidad de vida de la mujer de una forma importante. No va a la escuela, las actividades afecta sociales. de forma dramática la vida de la mujer. Y acá lo que manda son los síntomas. ¿Y la sexualidad de la mujer también se altera en esos días? El cambio más importante es en el aspecto anímico. A diferencia del síndrome premenstrual, el otro trastorno que es lo grave, que es el trastorno disfórico premenstrual, que a diferencia del 80% que le tienen a mujeres, en este caso solamente lo presentan un 5% de mujeres. Disfórico, ese término. Es un trastorno disfórico premenstrual. Disfórico premenstrual. Exactamente. Ese término de disfórico ya es más grave de los síntomas. Y la palabra disfórico justamente se relaciona a cambios anímicos. Es una sensación que la paciente lo presenta una semana antes de la menstruación y se define como una sensación de desesperanza de la paciente. O sea, no es simplemente que está fastidiada, sino que tiene una depresión profunda, no tiene ganas de hacer nada. Claro, o sea, hay criterios para poder clasificar esta enfermedad. Primero es de que se presenta aproximadamente una semana antes de la menstruación. Segundo, que son síntomas anímicos importantes. Ansiedad extrema, depresión extrema, disminución... Tendencia al suicidio, llegar a este extremo. Un 10% de las pacientes ha tenido ideaciones suicidas. ¿Por qué? Porque parte de los criterios es que presenta una sensación de impulsos que no puede refrenar la paciente. Se siente con ganas de hacer algo y no sabe qué cosa, y la paciente se desespera porque sabe que no puede controlar su cuerpo. O sea, ella siente que una semana antes entra en un estado totalmente diferente a lo que ella reconoce que no es normal. Y una vez que viene la menstruación, desaparece como vino. Y la paciente se desespera porque sabe que el siguiente mes otra vez va a sentir. Y una forma de poder definir esto es que estos síntomas se presentan por lo menos en 2 o 3 ciclos consecutivos. Yo quiero reiterar eso. Señora, usted o sus hijas de usted podrían tener hasta ideas de suicidio. Un 20% de ese 20% que no presentan, que pensábamos que no tenían la sintomatología frecuente, me dice usted que 5% de ese 20% podrían tener este síndrome disfórico y que muchas de ellas podrían llegar hasta intentar suicidarse. Claro, eso es gravísimo. Felizmente que es un grupo que no es muy abundante, ¿no? Como dijo, 80% va a tener síntomas simples y del pequeño porcentaje... De ese 20 que queda, un pequeñito... Puede tener problemas extensos o extremos como lo que es... Para tener conciencia de esto. Y se puede diagnosticar con lo que usted nos acaba de comentar, en las manos de un especialista, y la familia tiene que entender si llega a ese extremo, entrar en consulta con el especialista. ¿Y ustedes cómo lo resuelven este tema, doctor? Bueno, lo primero, como toda enfermedad o como todo trastorno, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticarlo. Este problema es un problema que se diagnostica clínicamente. O sea, no hay exámenes de sangre o no hay exámenes hormonales para poder definir si una paciente tiene o no un trastorno disfórico premenstrual. Hay estudios que pueden ayudar a descartar otras enfermedades, porque hay problemas como crisis tiroideas, por ejemplo, o algunos problemas de alteraciones de la glucosa que, por ejemplo, pueden hacer que la paciente tenga estos síntomas psiquiátricos. Entonces, de repente, exámenes hormonales o de sangre para descartar este problema. Pero ya una vez que hemos descartado otras causas físicas y queremos hacer un diagnóstico de un trastorno disfórico premenstrual, vemos pues de que la paciente tiene que cumplir con los criterios, ¿no? Los síntomas de la gravedad, qué tan intensos son los bueno síntomas. que lo anote, preferible, ¿no? Tener una lista de los síntomas, claro, dolor, náuseas. Exactamente. El médico hace una lista de síntomas, la paciente a veces atribuye o no atribuye, y en base a esos síntomas, el médico va dándole un score o una intensidad, como 0 a 10, por ejemplo, y qué tan frecuentemente se presentan estas molestias. Y basta con 3 meses seguidos que presente esto como para que ustedes lleguen a ese Exactamente, presentar de los criterios que se han presentado 5 o más síntomas
que se presenten una semana antes, aproximadamente antes de la menstruación, que desaparezcan con la menstruación y que se presenten más o menos en 2 a 3 ciclos menstruales consecutivos. Interesante. ¿Y cómo se trata? ¿Hay medicación o hay cirugía? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, el tratamiento está basado en 2 puntos importantes. Primero, lo que es la modificación de los estilos de vida. Estilo de vida hay que Exactamente, modificar, ¿no? Una dieta adecuada, baja en sal, baja en azúcares refinados, ejercicio, yoga, que va a ayudar a entrar en un estado de relajación, a poder llevar de forma más tranquila estos síntomas. Y es importantísimo el apoyo profesional, el apoyo de la familia y tener un apoyo psicológico o con un psiquiatra cuando estos trastornos son muy intensos. Y en lo que es la parte médica, se han intentado o a veces son útiles el uso de antidepresivos. Veo que no hay que usar café. El café es un... El alcohol tampoco hay que... Estos son... ¿exacerbantes? Claro, exacerbantes y depresores también del sistema nervioso central. Entonces pueden afectar los síntomas de depresión o ansiedad que presenta una paciente, ¿no? Es interesante. ¿Ninguna cirugía para este tema? En casos extremos... ¿O se ha visto que hay algún...? La forma más radical y extrema de poder tratar un síndrome disfórico premenstrual, tomando en cuenta que son alteraciones hormonales y fluctuaciones hormonales, el problema extremo es erradicar el problema de raíz, que es una oferectomía, o sea, quitarle los ovarios a la mujer. Quitarle los ovarios, claro, que debe ser un que problema. es un tratamiento ya drástico que solamente pues, se limita a casos donde la paciente, pues, su calidad de vida es tremendamente afectada, porque o sea, es como digo, un problema muy, muy severo. ¿Y ustedes han hecho dosaje en estas señoras que tienen este síndrome ¿cómo se llama? Disfórico? Trastorno disfórico premenstrual. Trastorno disfórico premenstrual. ¿El nivel de hormonas en sangre, por ejemplo, de ellos es más alto que las mujeres normales? En realidad no, porque no está asociado en cuanto al nivel hormonal, sino a que las fluctuaciones de los valores normales, como se sabe bien, hay mujeres que tienen o no tendencia a poder llevar esta enfermedad. Algunas son más sensibles a nuestras fluctuaciones. Lo que sí se ha hecho dosaje, no para temas médicos, sino por temas de investigación, es que esta hormona, que es la serotonina, se ha encontrado disminuida en las pacientes. Pero no es un estudio de rutina que se suele hacer, ¿no? La serotonina es la hormona que nos da la alegría, la felicidad. Cuando estamos enamorados, estamos con mucha serotonina. Mucha doctor. serotonina, exactamente. Ah, qué bueno sería eso que nos pase siempre. Muchas gracias, doctor Casafranca. Ya lo sabe, Oncogyn está en Lima, en todos sus centros de atención, para que usted, señora o señoritas, puedan hacer sus diagnósticos y tratamientos, sobre todo de este síndrome premenstrual. Nosotros volveremos mañana con otro programa interesante sobre alguna solución médica que usted tanto esperaba. No se olvide que el Hospital de la Humanidad está en Lima Sur, esquina de Miguel Iglesias con Avenida Los Héroes, 30 especialidades, incluyendo resonancia magnética. Muchas gracias, doctor Casafranca, por estos consejos interesantísimos. Nos veremos en la próxima semana con usted. Ojalá, doctor. Ojalá. Muy bien, vamos a nuestros auspiciadores.